La fase 4 de Marvel Studios es sin duda una de las más difíciles que han tenido que afrontar Kevin Feige y compañía. ¿Cómo continúas después del gran éxito de Endgame? Es muy fácil, no lo haces, simplemente pasas la página. Después de crear el universo cinematográfico más grande y rentable de la historia del cine, Disney y Marvel Studios tenían la gran tarea de continuar con su aclamada serie de películas sin dos de sus más grandes pilares, Robert Downey Jr. y Chris Evans. Esta vez la nueva manera de contar la historia tomaba lugar en dos formatos, la pantalla grande y la pantalla chica. Junto al nuevo servicio de streaming de Disney, Marvel nos entregó una nueva manera de consumir sus historias, con series tales como WandaVision, What If, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Moon Knight y Miss Marvel. La Casa de las Ideas trajo a colación nuevas historias y nuevos personajes, y no tan nuevos, a su gran universo. En lo que concierne a la pantalla grande, o sea, al cine, han tenido varios largometrajes a lo largo de este tiempo. Empezaron esta fase con Black Widow y luego se adentraron en nuevos conceptos e historias como Eternals y Shang-Chi. Esta fase no ha dejado de sorprendernos con su variedad, pero aquí en Cinema Anatomy no buscamos la variedad, sino la calidad. Empezamos con Black Widow, una cinta dirigida por Kate Shortland, anterior directora del Síndrome de Berlín y del Norte. Nos entrega la historia de uno de los personajes favoritos del público, el de Natasha Romanoff, interpretado por la talentosísima Scarlett Johansson. De este personaje conocemos muchísimo y teníamos mucha referencia, y nosotros queríamos ver más allá, lo que llevó a ese personaje a ser lo que conocemos hoy en día. Lastimosamente se quedaron muy cortos con la historia. Por ejemplo, pudimos ver el tiempo en el que Natasha estuvo en la Red Room y cómo dio ese salto para convertirse en heroína. Simplemente nos entregaron una historia en donde ella y su hermana, Yelena Belova, Interpretada por Florence Pugh, se ven atrapadas en una situación de la cual van a tener que salir. Visualmente, en los primeros pedazos de la cinta podemos observar una nueva manera de contar las historias por parte de Marvel Studios. Tomas vibrantes y un contexto que te puede mostrar que la cinta va en serio. Este estilo se seguiría notando posteriormente en Shang-Chi y en Eternals. Pero el tema de dinamismo y hacer fluir la cinta, esta se vuelve muy aburrida. Hay muchas fallas, vacíos en la trama y no te enganchan lo suficiente. Prácticamente no tiene el impacto deseado. Dentro de toda esta situación podemos observar la primera vez en que el CGI y los efectos especiales le juegan una mala pasada a Marvel Studios. Por ejemplo, en la batalla aérea donde se ven envueltas Natasha y Yelena, podemos observar lo siguiente. Se nota claramente cómo el CGI y los efectos especiales se ven apresurados y podemos notar muy claramente los efectos de la edición. 2 meses después tenemos a Shang-Chi, película dirigida por Daniel Cretton, el encargado de dirigir esta franquicia con Kang Dynasty. En las palabras de su productor Kevin Feige, esta sería una película que les abriría las puertas al mercado asiático. Lastimosamente en la taquilla no tuvo la misma recepción. No es un personaje convencional con la apariencia convencional. La gente tal vez tenía la idea que al tratar de ahondar en la cultura asiática sería muy aburrida y tediosa, nada más lejos de la realidad. La trama se enfrasca en un problema familiar que trasciende lo normal dentro de una familia convencional. Sin duda alguna la batalla, la coordinación de los dobles y los efectos especiales son lo más destacable de esta cinta y sin duda alguna es de las mejores de la fase. Eternals hace parte de ese factor común de la fase 4, películas independientes que no parecen tener cohesión entre sí. Muchos dicen que es difícil de ver y mucho más difícil de poder repetir. Por momentos se vuelve muy transitoria la presentación de todos los personajes, pero hay que tener en cuenta que son personajes que llevan miles y miles de años de historia. La presentación de ellos va a tardar muy poquito y hay que tener paciencia. Contiene un giro en la trama que desestabiliza por completo la razón de ser de los personajes, y esta misma lleva a Marvel a sumergirse en una nueva manera de contar sus historias, un poco más de saber hacer cine. Ya sabemos que Marvel siempre tiene su fórmula ganadora. Un superhéroe que se ve envuelto en problemas y gracias a su fuerza de voluntad se redime y llega a salvar el día como un dios. Aunque la crítica no les haya ido tan bien, este filme logra poner en bandeja el cuestionamiento sobre la misma razón de ser del personaje y qué tan importante es en su propia historia. Ahora nos encontramos con la joya de la corona, el blockbuster, Spider-Man No Way Home, dirigida por Jon Watts. Diría que junto a Infinity War y Endgame, esta es de la película más esperada por todo el público, donde por fin podemos observar en su máximo esplendor el multiverso, y nada más y nada menos que a los 3 Spider-Man. Apartando el hype de por medio, Marvel repite nuevamente su fórmula ganadora y nos vuelve a mostrar una primicia similar a la de las 2 versiones previas de su Spider-Man, pero esta vez con un toque diferente. Recordemos que un Spider-Man sin dolor y pérdidas no es Spider-Man. Después de las 2 previas más caricaturizadas, Jon Watts lleva al Peter de Tom Holland a una situación límite de no retorno, el cual cambiará la vida por completo de nuestro personaje arácnido.
Con un gran reto de guardar el secreto detrás de la película, se siente muy apresurada con los efectos visuales a veces. De hecho, no parece que se le hubiera dedicado el tiempo necesario y la dedicación que se le suele tener a estas grandes producciones. Las apariciones de los personajes y los villanos en la escena final se suelen ver superpuestas. De hecho, si observan bien, Sandman y Lizard no tienen interacción con su cuerpo humano hasta la escena final, que si no se dieron cuenta son escenas recicladas de sus anteriores películas. Pero trabajar con el secreto más codiciado en la época para Hollywood no debió ser nada fácil. Sin embargo, lo volvieron a hacer. Otro hit de taquilla para la Casa de las Ideas. Be careful what you wish for, Parker. Después de un multiverso arácnido llegó el diálogo. Doctor Strange, dirigida por Sam Raimi, cumple un papel crucial dentro de la fase 4. La introducción de América Chávez, una joven mutante que puede viajar de un universo a otro. ¿La palabra mutante le suena? Y es que esta película es la introducción a unos nuevos personajes dentro del UCM. La aparición de Reed Richards, el Profesor X, junto a los Illuminati, Capitana Marvel, Mordo, Capitana Carter y Black Bolt, líder de los Inhumanos. Esta película muestra algunos elementos de terror. Género mater de Raimi, claramente. Y es la primera vez que notamos este tipo de recursos en el universo cinematográfico de Marvel. Y mucho más hablando de Disney. Pero francamente su trama flaquea un poco al inicio. Recordemos que a Wanda la dejamos en la serie de WandaVision como un personaje que ya había encontrado y retomado el camino del bien. Y ahora de la nada nos las vuelven a presentar como un villano. Sin embargo, la película logra su cometido, entretener a toda costa. Pasando la página nos encontramos con la cómica y confusa película de Thor Love and Thunder, donde nos introducen a Mighty Thor o Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, y a Hulk, el Matadioses, interpretado por el gran Christian Bale. El director Taika Waititi nos emprende una vez más en la lucha del autoconocimiento del dios del trueno, quien después de 4 películas sigue teniendo luchas y muchas pérdidas dentro de su círculo y no se ha podido recuperar. Thor deja algunos vacíos en la parte del CGI y los efectos especiales. No se siente real. Por ejemplo, la escena en la que el hijo de Heimdall se comunica con Thor te desenchufa completamente de la película y te hace preguntarte ¿qué carajos estoy viendo? Gracias a la Comic Con de San Diego pudimos ver cuáles son los proyectos a largo plazo de Marvel Studios. Kang el Conquistador, un villano clásico y todopoderoso de los cómics, y la Secret Invasion, una historia fuera de lo común y que recomiendo altamente visitar en los cómics antes de irla a ver en la pantalla grande. Esta fase 4 es muy compleja de llevar. La gran pregunta que se deben resolver es cómo superarse a sí mismo, porque claramente DC y Warner no son competencia, no la tiran a... Y de resto, tampoco es un secreto que se le apunta una narración de 2 frentes, streaming y cine. Ambos suceden al mismo tiempo y ambos se interrelacionan entre sí. Antes de terminar, sin darle replay al video, ¿puedes nombrarnos qué cómics aparecieron a lo largo de todo el clip? Coméntanos si quieres que aquí en Cinematomy sigamos hablando de tus cómics, películas y personajes favoritos. Nos vemos en una próxima edición.